Ya vamos a empezar con con el ciclo cardíaco. Ya en el ciclo cardíaco, básicamente es un conocimiento previo que debemos de saber. Entonces tenemos que tener en cuenta de que, bueno, al menos en este gráfico, vamos a iniciar con lo que es la relajación, que es en este punto de acá. Y bueno, vamos a decir que después de la relajación va a empezar lo que es la contracción isovolumétrica. Es donde es la fase en la cual ambas valvas están cerradas, pues, ¿no? Si se tiene en cuenta que en la relajación eh, va a estar abierta lo que son las válvulas auriculoventriculares. Entonces, van a estar abiertas para que haya el proceso de llenado ventricular. Entonces, en la fase de contracción isovolumétrica, ¿qué va a pasar? Va a empezar con el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Entonces, se cierran las válvulas auriculoventriculares y empieza la contracción isovolumétrica, ¿no? Es un momento previo a lo que es la eyección, ¿no? La contracción isovolumétrica termina cuando se abren eh, las válvulas semilunares, ¿no? Sea la aórtica o sea la pulmonar. Entonces, hasta ahí es la contracción isovolumétrica. Y con eso empieza lo que es el llenado, no, diré la eyección ventricular. Entonces, eh, la eyección entonces inicia con la apertura de las valvas semilunares, aquí están las valvas, entonces se abren y la relajación isovolumétrica le sigue, ¿no? Lo que es la eyección. Entonces, la relajación isovolumétrica empieza con el cierre de estas valvas semilunares que han sido abiertas previamente para lo que es la eyección, se cierran y empieza la relajación isovolumétrica. Entonces, va a ser una fase previa a lo que es a la diástole, ¿no? Y la diástole va a iniciar con la apertura de las válvulas auriculoventriculares nuevamente para que haya el llenado ventricular. Entonces, hay tres fases, ¿no? O subfases en lo que es la diástole, la fase de llenado rápido, la diástasis o llenado lento y lo que es la sístole atrial. Entonces, si hablamos en comparación, la diástole dura más que la sístole, ¿no? Esto dura más tiempo. Entonces, es por eso de que a veces cuando hay una taquicardia, la fase que se va a reducir más es lo que es la diástole. Incluso cuando escuchas en lo que es la auscultación, vas a escuchar que entre la S1 y la S2, ¿no? El primer ruido y el segundo ruido. A ver, antes de eso, tenemos que saber que el primer ruido va a equivaler a lo que es al cierre de las válvulas auriculoventriculares. Entonces, este de acá equivale al cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y el segundo ruido cardíaco equivale al cierre de las válvulas semilunares. Ya, entonces, gracias a ese cierre se producen estos ruidos, ¿no? Entonces, entre el primero y el segundo ruido está lo que es la sístole, ¿no? Si se fijan, aquí está la eyección. La eyección está entre estas dos, ¿no? Entre el cierre de esas válvulas. Entonces, aquí está la sístole, ¿no? Sístole. Y bueno, entre el primer y el segundo ruido, de ahí sigue el siguiente ruido, el primer ruido del siguiente ciclo cardíaco, que acaba de estar la diástole, que es la más larga que la sístole. Entonces, cuando escultas en lo que es a un paciente, van a ver que la sístole va a ser un tiempo menor que la diástole, ¿no? Así lo podemos reconocer. Ya. Luego vamos a hablar de lo que es los focos de auscultación cardíaca. Tenemos que tener en cuenta de que generalmente acá vamos a hablar de 5 focos de auscultación, ¿no? Son los lugares donde vamos a escuchar lo que son las valvas, básicamente, ¿no? Entonces vamos a empezar con el primero, que es acá el primero. Ya, el primero que es el foco aórtico, ya que lo vamos a definir como, bueno, vamos a ubicarlo anatómicamente en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. El segundo es el foco pulmonar, que está ubicado en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. ¿Y cómo lo podemos diferenciar? Bueno, básicamente yo me recordaba de esta manera, ¿no? Aquí está el corazón y la aorta
va de manera ascendente, luego va de manera, hace su callado y luego la descendente, y la pulmonar sale básicamente por la parte izquierda, ¿no? Por acá. Entonces aquí está el tronco, y si se fijan, la aorta está más a la derecha que el tronco pulmonar, ¿no? Entonces, más o menos yo me guío con ese gráfico, entonces, por eso digo que el foco aórtico es derecho y el pulmonar es izquierdo, ¿no? De manera de que no me confundo a la hora de poder auscultar los focos. El tercero es el foco de ERB, el foco de ERB, el ERB, ¿no? O el accesorio, ¿no? Accesorio aórtico. Accesorio aórtico, que está en el tercer espacio intercostal, línea paresternal, izquierda, izquierda, ¿no? Que es un foco accesorio que también puedes escuchar lo que son patologías valvulares de la aorta, ¿no? La cuarta, ¿no? Es básicamente el foco tricuspidio, que está en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal, izquierda. Pero algunos también lo pueden auscultar en la parte sifoidea, ¿no? Eso es, en otras literaturas le mencionan que puedes escuchar ahí. Y la quinta y última, vamos a hablar del foco mitral, que está en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda. Acá la clavícula lo vamos a dividir en una parte de mitad, ¿no? Lo partes y más o menos, ¿no? Perpendicular o que sea una línea horizontal, vas a tener este gráfico imaginario, ¿no? Y ubicas el quinto espacio intercostal y básicamente ahí vas a escuchar lo que es el foco mitral, ¿no? Más o menos por el ápex del corazón, ¿no? O a veces solamente van a auscultarlo en los bornes por abajo de la tetilla, ¿no? Entonces, aquí mencionaba de los ruidos, ¿no? El primer ruido que coincide con el cierre de las válvulas auriculoventriculares, el segundo ruido con el cierre de las válvulas semilunares. Ya, el tercer ruido puede ser fisiológico en niños, pero bueno, también puede ser patológico, ¿no? Que esto coincide con el llenado ventricular, ¿no? Un flujo anómalo, ¿no? Generalmente un flujo turbulento, ¿no? Quizá como en las personas con anemia, por ejemplo. Entonces, ese flujo turbulento, anómalo, puede dar lo que es el tercer ruido. Y el cuarto ruido va a tener en cuenta en coincidencia con la sístole auricular, que sí o sí siempre es patológico. El cuarto ruido es patológico. ¿Ya? El tercer ruido puede ser normal en niños o incluso en gestantes también puede ser fisiológico. Entonces, si se han dado cuenta acá, el tercer ruido está más cercano al segundo ruido, ¿no? Y el cuarto ruido está más cercano al primer ruido. Entonces, ustedes cuando escuchan en sus prácticas, ¿no? Primero tienen que identificar el primero y el segundo ruido. Entonces, de ahí van a poder, si escuchan otro ruido extra, entonces probablemente sea un tercero o un cuarto ruido, ¿no? Como le dije, el tercer ruido van a escuchar poco después del segundo ruido, ¿no? Pocos después, nada más. En cambio, el cuarto ruido lo van a escuchar un poco antes que el primer ruido. Ahora, un concepto que pueden mencionar también es lo que es el desdoblamiento del segundo ruido. Es básicamente ese mismo segundo ruido, pero que se desdobla, ¿no? A ver, ¿cómo lo vamos a explicar? Básicamente que el primero y el segundo ruido va a ser un sonido fusionado, ¿no? Del cierre de ambas válvulas, pues, ¿no? Si, por ejemplo, hablamos del segundo ruido, que es el que coincide con el cierre de las válvulas semilunares, vamos a tener dos, la aórtica y la pulmonar. Entonces, la primera que se cierra, así, o sea, le gana por poco, son de las válvulas izquierdas en realidad, ¿no? En general, tanto para el primer y el segundo. Entonces, siempre les va a ganar las válvulas de las cavidades izquierdas. Entonces, en este componente del segundo ruido, en el cierre de las válvulas semilunares, el primero que se cierra va a ser la aórtica y luego la pulmonar. Entonces, pero va a ser un tiempo bastante mínimo, un intervalo muy mínimo que a la auscultación se va a escuchar como un solo ruido, un solo ruido. Pero ¿qué va a pasar en ciertas patologías, ¿no? O también en una parte fisiológica? A la inspiración, básicamente cuando nosotros inspiramos, también podría haber un desdoblamiento. ¿Qué quiere decir? Que ya no se va a escuchar como un solo ruido, sino se va a escuchar como un ruido y muy inmediatamente después, muy cercanito, va a producirse otro ruido, pero los dos son el segundo ruido.
va a ser el segundo ruido. Entonces, se va a escuchar como un ruido y luego otro ruido, ¿no? Que podría confundirse con un tercer ruido, porque el tercer ruido, como le dije, es inmediatamente después del tercer ruido, ¿no? Solamente que este desdoblamiento es muy inmediato en lo que es ese golpeteo. En cambio, el tercer ruido va a haber un intervalo más o menos prudente, ¿no? Y luego va a ser el tercer ruido, ¿no? Entonces, el segundo ruido puede ser fisiológico, cuando un paciente le pide respirar, se puede desdoblar, ¿no? De manera que se pueden diferenciar los dos componentes aórtico y pulmonar, ¿no? Y también en ciertas patologías, ¿no? Ahora vamos a hablar de los términos, eh, que es muy importante saber, ¿no? En la parte etimológica. Si vamos a hablar lo que es un soplo, ¿no? Más que nada en los soplos. El término pan quiere decir que es en todo, ¿no? En todo. Sistólico. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que es en toda la sístole, ¿no? Soplo pan sistólico. Entonces va a empezar al inicio de la sístole hasta el final, pues, ¿no? De la sístole. Todo esto, básicamente, ¿no? Está en todo el componente de la sístole. Es pan sistólico. Bueno, el soplo eyectivo, que es en diamante, ¿no? Medio romboidal, que va a ser característica de una estenosis aórtica. Estenosis aórtica. El soplo protosistólico, el proto más que nada va a ser al inicio, ¿no? Al inicio de la sístole, ¿no? Protosistólico. Entonces, si este es el primer ruido y este es el segundo ruido, entonces va a iniciar en la primera parte de la sístole, ¿no? Solamente. Telesistólico es al revés. El soplo va a iniciar ya al final, ¿no? Al final de la sístole, ¿no? Telesistólico. Protodiastólico es similar, ¿no? A la diástole. Protodiastólico es cuando el soplo comienza al inicio de la diástole. Mesodiastólico es al medio, bueno, al medio de la diástole, al medio. Telediastólico al final y continuo, básicamente es un término en la cual se abarca tanto la sístole como la diástole. Ahora, hablando acerca de las generalidades de las valvulopatías, vamos a ver de que las valvulopatías básicamente se van a resumir en dos alteraciones de tal, ¿no? Vamos a hablar de la estenosis y de la insuficiencia. Ya, la estenosis básicamente se va a relacionar con una hipertrofia concéntrica. A ver, vamos a explicar esto, ¿no? Bueno, el término de estenosis básicamente es cuando el lumen, ¿no? Cuando el lumen de una cavidad o de, bueno, básicamente de una zona hueca, se va a acortar, ¿no? El lumen. Entonces, si el lumen normal es así, en una estenosis va a ser así, ¿no? Así más pequeña, ¿no? Y exagerando un lumen, ¿no? Entonces, básicamente es la estenosis, ¿no? Entonces, hablando de las válvulas, ¿qué va a pasar? Las válvulas se van a fibrosar, se van a engrosar por X motivos, ya los vamos a mencionar, de manera de que las válvulas no se van a abrir de manera normal. Entonces, van a estar rígidas. Entonces, a ese fenómeno se le va a llamar estenosis, ¿no? Si normalmente una válvula es así, ¿no? Si se va a cerrar así de esta manera, ¿qué va a pasar en una estenosis? Va a tener este lumen nada más, mira, a comparación de esta, ¿no? Por fibrosis y todo eso. Entonces no se va a abrir de buena manera. Entonces acá la estenosis tiene una apertura anómala, ¿no? Anómala. No se abren del todo, entonces va a tener un flujo pequeño por donde va a pasar la sangre, va a ser muy, muy pequeño. Por otro lado, la insuficiencia, vamos a ir al otro lado, es cuando el lumen ya va a ser más grande, ¿no? Y más que nada eso va a verse en el cierre, bueno, en la cierre de las válvulas. No se van a cerrar adecuadamente. ¿Por qué? Por X motivos, ¿no? Ya sea porque las valvas se van a retraer, ¿no? Se van a retraer, se van a destruir, o incluso las cuerdas tendinosas se pueden romper, o los músculos papilares se van a romper, de manera de que esta valva no se va a cerrar adecuadamente, de manera que la sangre que salía por acá, ¿no? Desde la aurícula hasta el ventrículo, en caso de las válvulas auriculoventriculares, al momento de hacer la sístole van a volver, ¿no? Van a regurgitar, ¿no? Porque no hay un cierre normal, ¿no? Van a estar insuficientes esas válvulas. Entonces, esta se va a correlacionar con un cierre anómalo. Ahora, ¿por qué las hipertrofias? Vamos a ver, por ejemplo, con el ejemplo de una estenosis. ¿Ya?
valvular aórtica. Entonces, si por ejemplo va a haber una estenosis en este nivel, ¿no?, de la aorta, de la válvula aórtica, entonces, ¿qué va a pasar? Acá el flujo de sangre o el lumen va a ser muy pequeño, de manera de que la sangre que va a pasar acá, por acá, va a ser escasa, ¿no? Va a ser escasa. Entonces, acá el ventrículo izquierdo va a querer vencer esa fuerza, ¿no?, para que la sangre que está acá pueda ir con fuerza, ¿no?, y pueda vencer esa poscarga, ¿no?, la poscarga básicamente. Entonces, el músculo ventricular va a empezar a hipertrofiarse, ¿no?, de manera concéntrica, va a empezar a hipertrofiarse. Entonces, por eso que la estenosis se relaciona con una hipertrofia concéntrica. Y por otro lado, si vamos a hablar de una insuficiencia mitral, bueno, como ejemplo, una insuficiencia, si por ejemplo la válvula mitral está insuficiente, como les dije, no va a tener un buen cerrado, ¿no? Si la sangre está acá, ¿no?, ya queriendo hacer lo que es la sístole, ¿no?, hacia la aorta, ¿no? Acá la válvula aórtica está normal. Entonces, si esta válvula mitral va a estar insuficiente, no se va a cerrar adecuadamente, la sangre que va a expulsarse por la aorta también se va a expulsarse de manera retrógrada hacia la aurícula izquierda, ¿no?, por la insuficiencia de esta válvula, ¿no?, porque hay un cierre anómalo. Entonces, se va a acumular la sangre acá, luego la sangre que va a volver, ¿no?, por la precarga que va a llegar a las aurículas también va a acumularse básicamente doblemente, ¿no?, de acá por la flujo retrógrado y por la precarga. Entonces va a acumularse la sangre de manera de que al final acá en el ventrículo va a empezar a aumentar la sangre, a acumularse, de manera de que el corazón va a agrandarse, se va a agrandar, ¿no?, el ventrículo izquierdo. Entonces a esto se le va a llamar una hipertrofia excéntrica. Listo. Entonces acá vamos a ver de que estas causas pueden ser causa mecánica o causa funcional. Y la causa mecánica básicamente es por daño estructural, ¿no?, ya sea por destrucción, por fibrosis, ¿no?, de la misma valva como tal, ¿no? O sea, es básicamente alteración en las mismas valvas, ¿no?, anterior, posterior, medio, no sé. Pero la funcional, ¿qué quiere decir? Que el problema del cierre o de la apertura de la valva no va a ser básicamente por tal, ¿no?, sino va a ser por factores externos, como por ejemplo, si la cuerda tendinosa se rompe, ¿no?, si hay una isquemia de los músculos papilares, o básicamente si el corazón ya por X motivos se agranda, ¿no?, se agranda, si por ejemplo este es el corazón normal y se agranda así, ¿no?, se agranda, de manera de que si la valva en un corazón normal está de esta manera, entonces si se agranda hacia esta parte, ¿no?, si se va hacia esta parte, entonces esta valva que está cerca de la pared de acá también se va a desplazar, ¿no?, de manera de que tampoco va a cerrarse bien, ¿no?, como un ejemplo. Entonces, pero no es culpa de la valva, pues como tal, ¿no? Es culpa ya de factores externos, ¿no? Bueno, puede haber una clínica anterógrada como retrógrada, ¿no? Eso ya lo vamos a mencionar, por ejemplo, cuando hay alteraciones por el tema de un flujo disminuido, ya por la aorta, ¿no? Va a haber un flujo disminuido, ya sea por estenosis o por insuficiencia, de manera de que el flujo escaso que va a salir por la aorta, ¿no?, va a tener clínica anterógrada, ¿no? Por ejemplo, lo que es la astenia, ¿no?, síncope, frialdad distal, ¿no? Esto más que nada vamos a ver en la clase de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y un flujo, una clínica retrógrada es cuando, por ejemplo, la sangre, o sea, el problema no va a ser el flujo escaso que va a salir por la aorta, sino es el flujo que se va a acumular hacia retrógradamente, ¿no? Si acá está el ventrículo izquierdo y como les he dicho en el ejemplo, se va a acumular la sangre, ¿no? Al final esa acumulación de sangre ya va a afectar a lo que es a la aurícula izquierda y así por las venas pulmonares, ¿no? Las venas pulmonares también van a acumularse de manera que van a llegar al pulmón y en el pulmón va a congestionarse la sangre acumulada, va a aumentar la presión hidrostática, se va a congestionar incluso el pulmón, ya incluso puede haber rotura de las venas, de los capilares a ese nivel. El paciente puede venir con disnea, ¿no?, hemoptisis, expectoración, ¿no?, expectoración
con tos asalmonada, de color asalmonado, la ortopnia, como ejemplos, ¿no? Ya, entonces vamos a hablar de los mecanismos más frecuentes de valvulopatías. Vamos a hablar primero de la degenerativa. Ya, en la degenerativa podemos dar dos causas principales. Uno que es la calcificación en especial en la aorta, y lo que es una degeneración mitral, básicamente más en la mitral, pero de una degeneración mixomatosa. Entonces, en la calcificación, básicamente se va a asociar a lo que es a la edad, ¿no? A la aterosclerosis y al desgaste, ¿no? Estos factores tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si tenemos pensado en una calcificación de la aorta. Entonces, en conclusión, vamos a decir que la calcificación se asocia conforme más pasa el tiempo, pues, ¿no? Entonces, se asocia a pacientes añosos, ya, con comorbilidades como hipertensión arterial o cardiopatía isquémica, ya, entonces, lo vamos a relacionar con eso, ¿no? Entonces, como compensación va a ser la hipertrofia concéntrica, ¿no? Hablando de la aorta y con el ejemplo que les he mencionado. Entonces, lo que quisiera que recuerden es esto, ¿no? Asociada a la edad de esclerosis y el desgaste, ¿no? Acá vamos a ver la válvula aórtica, ¿ya? Estos de acá, estos componentes de acá son acumulaciones cálcicas que no van a permitir, y mire, fíjese acá, incluso se ha unido la válvula, se ha unido estas válvulas, ¿no? De la aorta, de manera de que va a estenosarse, ¿no? Va a estenosarse, no va a tener una buena apertura, ¿no? Y bueno, acá es un ejemplo de la válvula mitral, ¿ya? Acá es un ejemplo de las válvulas mitrales, que fíjense que también se han calcificado, pero más frecuente es en la aorta, es en la aorta. En la degenerativa mixomatosa, vamos a ver que el más frecuente es el prolapso, ¿no? Básicamente es la acumulación de un material mucinoide a nivel y generalmente en las valvas mitrales, ¿no? Y la forma de presentación más frecuente es el prolapso. Básicamente, ya, si este es el corazón normal, ya, la valva de acá, la mitral, es de esta manera, ya, es de esta manera, ya, de esta manera. ¿Qué va a pasar? A ver, espera, vamos a borrar. Básicamente, ya si es de esta manera, si es de esta manera, lo que son las valvas, ¿qué va a pasar en un prolapso? Va a haber esa acumulación de material mucinoide, ¿no? Una alteración del tejido conjuntivo, ¿ya? Que se puede asociar al síndrome de Marfan y también a la alteración de la producción de la fibrilina 1, ¿no? Va a acumularse en las capas de las valvas, ¿no? En especial la mitral. ¿Qué va a hacer qué? Que va a hacer a las valvas un poco más cóncavas, ¿no? Más cóncavas, así como una paraguas, ¿no? Así. Se va a así engrosar y se va a ir se va a prolapsar, como su mismo nombre dice, hacia la aurícula izquierda, ¿ya? Y las cuerdas se pueden hacer más largas, ¿ya? Y más delgadas a comparación de una normal. Entonces, esta alteración se le va a llamar prolapso, ¿ya? Más frecuente en mujeres. Otra, la degeneración, diré, la valvulopatía reumática, ¿ya? Por problema reumático. Básicamente, la etiología reumática es causa por una posinfección. ¿Qué quiere decir posinfección? Que básicamente no es tanto por la causa directa, por la afección directa de un microorganismo, ¿no? Sino es ya después de haberse curado de la infección, esta paciente o este paciente genera anticuerpos que van a atacar a nuestro mismo organismo, ¿ya? Entonces, acá en la valvulopatía reumática vamos a hablar específicamente y especialmente el, este, del estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? El estreptococo piógenes, ¿ya? Que puede tener diferentes formas de presentación de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la faringoamigdalitis, ¿no? La faringoamigdalitis. Por ejemplo, también puede tener celulitis, ¿no? Un ectima también puede ser, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿No? Celulitis, bueno, como ejemplos. Entonces, un paciente sufre estas patologías causadas por estreptococos piógenes y básicamente entre 2 a 4 semanas va a generar anticuerpos, ¿ya? Quizá ya la infección ya se haya pasado,
pero si genera estos anticuerpos, ¿no? El cuerpo mismo genera anticuerpos, ¿no? Contra la proteína M. Entonces, estos anticuerpos contra la proteína M van a atacar, van a querer atacar lo que es al Streptococcus pyogenes, ¿no? Por la composición de la proteína M. Pero tenemos que tener en cuenta que en las válvulas y también en el mismo corazón va a haber componentes similares a la proteína M, de manera que los anticuerpos, ¿no? generados van a tener una confusión, van a atacar a nuestras mismas válvulas en vez de la bacteria, ¿no? Y quizá ya la bacteria ni siquiera está porque ya se ha erradicado, pero estos anticuerpos atacan a las válvulas, ¿no? Incluso a las capas del corazón también, ¿no? A eso se le va a llamar reacción cruzada. Entonces va a haber una presentación aguda en la cual se va a generar lo que son los cuerpos de Aschoff, ya que es una acumulación, ya, de material linfocitario. Ya, estas células que ven acá, con un componente así, con su cromatina, ¿no? Acá hay una cromatina medio, no deformada, se le va a conocer como los cuerpos de Aschoff, ¿no? Y no solamente estos cuerpos de Aschoff va a estar en las válvulas, sino también en las capas del corazón, ¿no? Por eso se le dice que esta enfermedad puede ser una pancarditis y incluso una necrosis valvular. ¿No? Y en la crónica, si no se cura esto, entonces, o si no se trata, eh, se va a evolucionar a una cicatrización, ¿no? Una cicatrización de estas capas, incluso de las mismas válvulas. Entonces, pregunta de examen, acá es el cuerpo de Aschoff, ¿no? Que es característico de una valvulopatía reumática. La endocarditis es otro mecanismo frecuente, ¿no? En la cual va a haber, más que nada, la endocarditis infecciosa, ¿no? La endocarditis infecciosa. Básicamente es la infección, como su mismo nombre dice, ¿no? En las válvulas, en la cual va a destruir los tejidos. Ya, esa es una válvula, ¿no? Acá va a llegar un microorganismo, sea bacteria o sea hongo, como más frecuentes, y va a haber una proliferación de estas, ¿no? De manera de que van a formar así como unos bultos, ¿no? Llamadas vegetaciones, que te has preguntado de examen, ¿no? Vegetaciones, ¿no? Entonces, para esta valvulopatía reumática se va a asociar con la patología de fibra reumática, que es una clase aparte, ya que también es, como les dije, es el mismo mecanismo, ¿no? Un mecanismo postinfeccioso inmunológico más frecuente en mujeres. Entonces, van a hablar y van a repasar los criterios de Jones, ¿ya? De Jones. Y en la carditis se habla de los criterios de Dukes, que son preguntas de examen, ¿ya? Dukes. Ya, ahora vamos a empezar con la estenosis mitral. La estenosis mitral eh, ya es una valvulopatía, ¿no? Ya con su característica que les había mencionado, en estenosis, ¿no? Que no va a poder abrir la válvula, ¿no? En la cual no va a haber una apertura deficiente, ¿no? En la mitral, en la válvula mitral. La etiología más frecuente es la reumática, ¿no? Que les he mencionado. Y si es reumática, va a ser más frecuente en las mujeres, como cualquier enfermedad inmunológica que ya lo van a ver. Entonces, la fisiopatología, bueno, se va a resumir así ya de modo grosso, en que ya les había mencionado, va a haber una reducción del lumen, el lumen va a ser pequeño, de manera de que la sangre, acá se va a reducir el lumen, ¿no? La sangre que va a ir de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo va a ser disminuida, va a ser poco, de manera de que la aurícula, para vencer esta resistencia, va a empezar a aumentar su presión auricular, ¿no? Izquierda. Entonces, va a llegar a un punto donde va a empezar a dilatarse esa aurícula izquierda e hipertrofiarse. Entonces, esto va a traer como consecuencia dos cosas. Aumento de la presión capilar pulmonar, ya que las venas pulmonares también va a empezar a alterarse, ¿ya? Como va a haber acumulación de sangre acá, entonces aquí también en las venas pulmonares va a empezar a haber un flujo retrógrado, ¿ya? Va a aumentar la presión hidrostática, la presión vena pulmonar, y en los capilares pulmonares a este nivel también va a aumentar la presión, y si esto no se cura también va a empezar a afectar al corazón derecho, ¿no? Al ventrículo derecho, ¿no? Va a haber una congestión pulmonar y va a afectar a las cavidades derechas, ¿no? Y bueno, por otra parte va a haber un crecimiento auricular, como se había mencionado. De esta manera va a generar estas de acá, trombos, compresión del nervio faríngeo. La compresión del nervio faríngeo, ¿por qué? Porque básicamente el nervio laríngeo recurrente, diré, tenemos un derecho, un izquierdo, ¿no? Que van a salir del nervio vago, ¿no? El derecho va
pasar por la subclavia derecha, ¿no? En cambio, el del izquierdo va a pasar por debajo del callado. Y si se fijan, por acá del callado está la aurícula izquierda. Y si esta aurícula crece, ¿no? Si esta aurícula crece de acá, si esta aurícula crece, entonces a este de acá, este nervio laríngeo que está pasando por acá, va a comprimirlo, ¿no? Va a comprimirlo de manera que el paciente va a tener disfonía ronquera, por ejemplo. Entonces, es de esta manera, ¿no? Y los trombos, básicamente, como va a haber una dilatación de la aurícula izquierda, va a llegar a un punto donde la aurícula no va a tener una contracción eficiente, de manera que va a generar una contracción por todas partes, ¿ya? Una contracción anómala. Y va a generar un flujo turbulento, de manera que ese flujo turbulento, ¿no? Va a generar trombos, y esos trombos pueden ir al ventrículo izquierdo, ¿ya? Y posteriormente pueden salir hacia la aorta, ¿no? A la parte sistémica. Puede llegar al cerebro, puede generarte un ACV, ¿no? Una enfermedad cerebrovascular, o también puede generarte, no sé, una isquemia mesentérica, ¿no? Que es una patología que lo van a ver en cirugía. ¿Qué más? La fibrilación auricular, ¿no? La fibrilación auricular, básicamente porque no va a haber una contracción auricular, pues, ¿no? Como tal, sino va a haber ya una alteración, una insuficiencia en esta, ¿no? Entonces, hablando de la clínica, vamos a ver de que la clínica más frecuente es la disnea, ¿ya? La hemoptisis, básicamente por acá, ¿no? Va a haber rotura de las venas, ¿no? De los capilares, de manera que la sangre se va a extravasar hacia los alveolos y luego va a florecer como una expectoración sangre, ¿no? Palpitaciones, más que nada por asociación a la fibrilación auricular, las embolias, por ya el mecanismo ya mencionado, ¿no? Que va a generar SB, una isquemia mesentérica aguda, ¿no? Fatiga, ¿no? Fatiga. Y el signo de Horner básicamente es esto, ¿no? Que les había mencionado. Compresión del nervio laríngeo recurrente, ¿no? Y acá vamos a ver, mira, acá está una válvula mitral, ¿ya? Esta es la aurícula izquierda, este es el ventrículo izquierdo, pero fíjense este componente de acá, acá es un trombo, ¿ya? Acá la válvula mitral está estenosada. Entonces, este trombo se puede desprender e ir hacia la aorta. ¿Qué más? Al examen físico vamos a ver las fases de Corvisant. Es la fase de Corvisant en la cual se va a ver unas chapetas malares, o también le llaman las chapetas malares, ¿no? En la cual se va a ver una coloración rubicunda, y en algunas literaturas le menciona que es una rubicundez cianótica, ¿no? Y además también en los labios, que va a haber una cianosis, ¿no? Básicamente esto por la acumulación de sangre venosa en este nivel. Ya se va a acumular y se va a ver una coloración, rojo azulada, ¿no? ¿Qué más? El pulso arterial va a ser normal, pero acá el pulso venoso va a tener una onda aumentada. Entonces, acá vamos a hablar de los pulsos venosos, ¿ya? Pulsos venosos que se toman, ¿no? Más que en el pulso venoso central, que va a tener componente, ¿no? Estas de acá. Vamos a mencionar la onda A, la onda X, la onda V y la onda Y. Ya, la onda A va a tener concordancia con la contracción auricular. Y entonces, por la contracción auricular se va a generar este pulso. Entonces, luego va a estar lo que es la onda X. Ya, en la onda X, básicamente, es si bien cierto se va a relacionar con la sístole ventricular, pero también se va a mencionar que se va a asociar con la relajación auricular, ¿ya? La onda V se va a relacionar con el llenado ventricular, llenado auricular. Acá llega la sangre hacia la aurícula. Y la Y es básicamente, ¿no? El vaciado, ¿no? El vaciado auricular, que va la sangre de la aurícula hacia el ventrículo. Entonces, acá la onda A puede estar aumentada, básicamente, ¿no? La contracción auricular va a estar aumentada, ¿no? Por ese aumento de la presión en ese nivel, por el mecanismo ya mencionado. Ahora, conceptos más claros vamos a mencionar, o más rápidos, en la estenosis. Vamos a mencionar que aquí, en la auscultación, en la parte más importante de todo esto, bueno, lo más importante es esto, ¿no? El chasquido y el rolido diastólico. O bueno, el ruido, ¿no? El soplo diastólico. El chasquido básicamente es un sonido
que se va, que se va a producir básicamente, como acá dice, ¿no? A la apertura de la válvula mitral, ¿no? Entonces, este es un corazón, ¿ya? Aquí está la válvula mitral, ¿ya? Una estenosis no se va a abrir de manera correcta, de manera que se va a abrir hasta cierto punto, y entonces la sangre que va a pasar por acá va a generar este chasquido, ¿no? Ya, este chasquido. Entonces, se abre y va a generar este chasquido de apertura. Y acá el rolido diastólico. ¿Por qué? Porque este soplo se va a generar en la diástole. Si se fija, se abren las válvulas auriculoventriculares, la válvula mitral en este caso, se va a abrir en la diástole, ¿no? Para que genere la diástole, ¿no? La diástole, ¿no? Para que se llene básicamente, este ventrículo izquierdo. Entonces, al pasar la sangre por esta válvula mitral estenosada para que se llene el ventrículo izquierdo, entonces ahí está la diástole. Entonces, en la estenosis mitral, el soplo es diastólico, diastólico. ¿Ya? Y el chasquido de apertura no se olviden. Entonces, acá vamos a ver signos de gravedad de esta valvulopatía. ¿Cuáles son? Por ejemplo, que el chasquido de apertura, ya, el chasquido de apertura más o menos va a durar de 40 a 120 milisegundos, ¿no? Después del segundo ruido cardíaco. Pero ¿qué pasa si ese intervalo se va a empezar a acortar? Se acorta el tiempo, o sea, se acorta el tiempo de inicio del chasquido de apertura, que es esta parte blanca, ¿no? Si se fija, va a empezar mucho más antes, más cercano al R2. Entonces, esto va a dar un signo de gravedad. Entonces, vamos a mencionar que el signo de gravedad es el inicio temprano del chasquido de apertura. ¿Qué más? Si se fijan que se está acercando el chasquido de apertura, entonces el soplo también que se va a generar acá, fíjense. Después del chasquido normalmente ocurre el soplo, ¿ya? Un soplo diastólico, más o menos meso o telediastólico, ¿no? Entonces, si se fijan que el chasquido de apertura va a desplazarse hacia la izquierda, entonces el soplo también va a prolongarse más, ¿no? Va a prolongarse más. Entonces, otro signo es la prolongación del soplo, más tiempo. Básicamente eso, ¿no? Ya en exámenes complementarios, vamos a ver que puede haber una P mitrale, básicamente es una onda P que va a aumentar en amplitud. Ya, va a aumentar en amplitud. Normalmente la distancia que va a tener es 0.08 hasta 0.12, pero bueno, para decir P mitrale mencionan algunos criterios que tienen que ser más de 0.10 segundos, ¿no? Entonces, acá vamos a ver de que en la P mitrale podemos encontrar en la derivada 2, una onda así medio bifásica, ya, pero una amplitud, no, con una, bueno, con una amplitud más prolongada, ¿no? En cambio, en la B1, igual va a ser, más prolongada, ¿no? El tiempo de la onda P, pero a diferencia de que la D2 va a haber una deflexión positiva y una deflexión negativa seguida, ¿no? Entonces, el P mitral, y acá hay un ejemplo, fíjense, aquí. Aquí, esa es la V1, fíjense acá. Esta P está con una deflexión positiva y una negativa, ¿no? Que es característica de una P mitral. Vamos a hablar del cuarto arco, ya acá vamos a ver, normalmente va a haber el arco aórtico, el pulmonar, ¿no? Y del ventrículo izquierdo, pero fíjense acá en la aurícula izquierda va a tener una mayor prominencia, ya que generalmente no se mira. Ese es el cuarto arco y también se va a ver lo que es la impronta de la aurícula izquierda en el esófago, ¿no? Como les dije, la aurícula izquierda va a aumentar de tamaño y la va a comprimir. Este de acá es una radiografía varitada, ¿no? Acá se le toma un contraste, se ve el esófago, una imagen radiopaca y si se fijan, está desplazado, ¿no? Fíjense, está desplazado hacia posterior, producto del agrandamiento de la aurícula izquierda. Y bueno, esa de acá se llama el signo del doble arco, ¿no? Signo del doble arco. No lo he puesto acá, pero también se ve. Es por el agrandamiento de la aurícula izquierda, que de manera que va a comprometer, ¿no? De manera radiográfica hacia el limitoras derecho, generando este doble arco. Fíjense, este de acá es un arco, y este es el otro arco. Es el ventrículo derecho y es el ventrículo izquierdo. Diré la aurícula izquierda y la aurícula derecha, ¿no? Y se va generando como dos arcos a ese nivel.
¿no? Y otro signo de gravedad es esta de acá, ¿no? Que también se repite en la estenosis aórtica, que es una gravedad si el lumen, ese lumen de esa estenosis va a ser menos de 1 cm², que también es un signo de gravedad. Ahora, hablando de la insuficiencia mitral, vamos a ver de que la etiología más frecuente es el prolapso valvular, ¿no? Entonces, si hablamos del prolapso valvular más frecuente, vamos a decirlo en mujeres, ¿no? Causada por una degeneración mixomatosa en la cual se prolapsa los ventrículos, diré, las válvulas mitrales hacia la aurícula izquierda, generando un alargamiento de las cuerdas y un adelgazamiento de estas, ¿no? ¿No? Esa es en la etiología valvular, pero puede haber insuficiencia por causas extravalvulares, ¿no? Y esto básicamente, como les he mencionado, como no es alteración de la válvula como tal, entonces vamos a catalogar como causas funcionales. Entonces, si hablamos de manera subvalvular, vamos a hablar de la rotura de las cuerdas o del músculo papilar, o de también alteración de la pared ventricular, pues, ¿no? Esto más que nada vamos a ver en pacientes que hayan sufrido un infarto al miocardio, ¿no? Agudo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos pacientes, ¿qué va a pasar? El corazón no va a contraerse de manera eficiente, ¿no? De manera de que, por ejemplo, acá va a haber una disminución del cierre, pues, ¿no? No se va a contraer bien, entonces, como no se va a contraer bien el corazón, no va a jalar bien estas cuerdas, ¿no? O no va a devolver las cuerdas de manera eficiente. Entonces, de esta manera, causando una insuficiencia, ¿no? Por el ejemplo que ya les había mencionado. Aquí vamos a ver una imagen, ya, este de acá es una valvulopatía, pero de causa reumática. Causa reumática. Ya esta acumulación de este material es básicamente de causa reumática. Entonces la fisiopatología, ya para no estar redundando, es básicamente se resume en la acumulación de la sangre, ¿no? Esto básicamente como les había mencionado, esta de acá es una válvula mitral insuficiente, de manera que la sangre que va a ir hacia el ventrículo izquierdo, al momento de la eyección hacia la aorta, también como esta válvula mitral va a estar insuficiente, no se va a cerrar bien, también va a regurgitar esa sangre, ¿no? Al momento de la eyección. Entonces va a haber una acumulación de sangre también, ¿no? Entonces, para poder, esta sangre, como va a ser escasa la que va a expulsarse por la aorta, entonces, de una manera compensatoria, la poscarga va a disminuir, ¿no? Va a haber una acumulación de volumen por el mecanismo ya mencionado, y como va a haber acumulación de volumen, entonces va a haber una dilatación de cavidades, ¿no? Asociada a una hipertrofia excéntrica. El flujo también va a ser retrógrado por la acumulación de líquido, ¿no? Y va a generar las patologías que ya les he mencionado, ¿no? Por una congestión de los capilares y posteriormente por una congestión del corazón derecho, ¿no? En la parte aguda no va a haber ese tiempo para que el corazón se adecue, ¿no? Para que haya una dilatación y todo eso, ¿no? Entonces, de esta manera, en la parte aguda va a haber una regurgitación a cámaras no preparadas y va a haber una disnea muy rápida, ¿no? Un edema agudo de pulmón, ¿no? Que en la radiografía se va a ver como lo que son las alas de mariposa, que son estas, ¿no? Porque es básicamente una congestión periliar en alas de mariposa, en alas de murciélago, ¿no? Que se va a simbolizar lo que es el edema agudo de pulmón, ¿no? Producto de la congestión pulmonar. Vamos a ver en la clínica. Acá la insuficiencia mitral puede ser de manera crónica, ¿no? O aguda, como ya les he mencionado. La crónica más que nada es asintomático, ¿no? Porque el corazón se acostumbra, ¿no? Tiene tiempo para dilatarse y todo eso. Pero si es que genera clínica o conforme pasa el tiempo puede haber adinemia, fatiga y disnea. En la aguda, la congestión pulmonar, ¿no? La disnea, ¿no? La disnea aguda. La disnea aguda, ¿no? Entonces, en el examen físico vamos a ver que el pulso arterial va a ser Zeller y Parvus. ¿Zeller qué quiere decir? Zeller va a decir que va a tener un inicio, ¿no? Y una terminación rápida, ¿no? Si el pulso normalmente es así, ¿ya? Bueno, con falta su escotadura, y el pulso arterial es así, así, ya con su escotadura aórtica, ¿no? Un pulso Zeller, ¿no? Tiene un inicio rápido y termina rápido, ¿no? Un inicio rápido y termina rápido. No va a tener esta amplitud que tiene acá. Es el Zeller. Y el Parvus, bueno, el Parvus básicamente es de que, bueno, eso no se llama amplitud, no se llama distancia básicamente, ¿no? La distancia, el tiempo que tiene, ¿no? La amplitud es
de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, acá en el parvus vamos a decir de que va a tener una amplitud disminuida. ¿Qué quiere decir? Que si normalmente el pulso es de esta manera, entonces va a tener una amplitud disminuida en el parvus, va a ser más chata, ¿no? Va a ser más chata, o sea, va a ser más aplanada, un poco más aplanada, pues, ¿no? De manera que el pulso cerebral y parvus va a tener un inicio rápido, un inicio y un término rápido, y va a ser más pequeña, ¿no? Va a ser más pequeña que una onda arterial, un pulso arterial normal. Entonces, ese es de cerebral y parvus. En la palpación, la tibia pexiana va a estar desplazado, ¿no? Por básicamente la dilatación del corazón. Ya en la auscultación vamos a ver todos estos componentes. Ya el soplo va a ser holosistólico, eso es importante, ¿no? Holosistólico, ¿cómo es? De que va a estar desde el inicio del primer ruido hasta el término del segundo ruido, en toda su extensión. Entonces a eso se le va a llamar holosistólico. Y algo importante que se va a mencionar, que es que se va a irradiar hacia la axila. Ya ese es un componente también importante. Ahora, si en la estenosis mitral hablábamos de un chasquido, acá en la insuficiencia mitral, en especial en el prolapso vamos a hablar del clic, ya, del clic sistólico, ya. Acá, en el prolapso, es básicamente como el chasquido, ¿no? Si en el chasquido daba el inicio del soplo, acá va a ser algo similar. El clic va a dar inicio a lo que es el soplo característico, ¿no? Un soplo sistólico, que va a aumentar al valsalva, ¿no? Este soplo va a aumentar al valsalva. Entonces, una insuficiencia normal, aparte de lo que es el prolapso, va a tener un componente holosistólico en toda su extensión. En un prolapso, ¿no? Va a haber un clic, un clic, un clic. Básicamente eso es porque el corazón, bueno, aquí está el corazón, aquí está la válvula mitral insuficiente, al momento de la eyección, ¿no? Porque ahí es donde se forma, al momento de la eyección por la aorta, la sangre también va a regurgitar, ¿no? Por esta válvula mitral insuficiente. Entonces, por eso se le va a llamar que es un soplo sistólico, porque es al momento de la eyección donde va a volver la sangre por este nivel, ¿no? Entonces, aquí al momento de la regurgitación de la sangre hacia la aurícula izquierda se va a formar el clic y luego va a dar inicio al soplo sistólico, ¿no? Un soplo telesistólico básicamente. Y esto aumenta el valsalva, ¿no? Esta es una característica de las válvulas. No, ese es bueno, normalmente lo que son los soplos deberían disminuir a lo que es al valsalva. Aumenta el valsalva, disminuye el flujo de la precarga y el soplo normalmente debería de disminuir en la mayoría de las valvulopatías, pero en específico de un prolapso mitral va a ser al revés, va a aumentar este soplo al valsalva. Otra patología que también aumenta el soplo al valsalva es la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Ya, esas dos, y es también pregunta de examen. En la parte aguda puede haber estas características, ¿no? Un pulso rápido, la amplitud disminuida, un soplo sistólico decreciente, irradiado igual a la axila, ¿no? Y los crepitantes que van a dar correlación con un edema agudo de pulmón. Ahora, en la insuficiencia mitral, en las características, el EKG puede ser signos de agrandamiento auricular, hipertrofia del ventrículo izquierdo, que lo vamos a denotar con esto, ¿no? Con el índice de Sokolov. El índice de Sokolov básicamente es la denotación de una hipertrofia ventricular izquierda y vamos a ver de que cómo se halla. Básicamente tomas la derivada B1 y mides la onda S, ¿ya? Entonces mides la onda S, cuántos cuadritos son, ¿no? O cuántos milímetros. Entonces, y en la onda 5, BV5, diré la derivada B5 o la B6, también vas a, en cualquiera de los dos, no en los dos, no en los dos, sino en cualquiera de los dos, vas a medir la onda R. Y entonces la onda R vas a medirlo, ¿no? ¿Cuántos milímetros, no? Un cuadrito por milímetro. ¿Cuántos milímetros va a ser? Y vas a sumarlo los dos, ¿no? V1 más V5 o V1 más V6, cualquiera de los dos. Y si es más de 35 milímetros, no, más de 35 cuadraditos, va a denotar una hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Acá en la hipertrofia ventricular izquierda también se va a asociar con una desviación del eje hacia la izquierda. En un corazón crónico va a haber un aumento de las cavidades que va a denotarse con una cardiomegalia, midiéndose con el índice cardiotorácico, ¿no? Entonces acá van a hacer una línea equidistante, ¿ya? De esta línea equidistante y más o menos por la columna, va a medir de acá hacia la parte más distal del
del corazón en la parte derecha y acá hacia la parte más distal, hacia la izquierda, ¿no? Esto es el componente A, este es el B, lo sumas, ¿no? A más B, y el C es la distancia que va desde la parte más distal de la caja torácica hacia el otro lado, ¿no? Desde el C. Entonces, en eso lo divides, ¿no? Normalmente el corazón debe ser menos de 0.5 de ese índice, ya, porque si es más de 0.5, entonces vamos a tener que puede ser una probable cardiomegalia. Ya, en signos agudos va a haber signos de congestión pulmonar, como les he dicho, ¿no? Las alas de mariposa, las alas de murciélago, ¿no? Que va a haber un aumento de la radiopacidad, ¿no? Periliar y a este nivel, ¿no? De manera de que va a denotar que va a haber una congestión pulmonar. Y ahora, la estenosis aórtica, que es la valvulopatía más común, más frecuente, a nivel, en especial en la parte occidental del mundo. Entonces, vamos a denotar de que va a ser la valvulopatía más común, ¿ya? Si hablamos de la congénita, ya vamos a hablar de una válvula bicúspide. Ahorita vamos a dejar esto, pero quiero hablar de esto, ¿no? De la valvular adquirida, en especial la degenerativa, ya porque la estenosis aórtica, la causa más común en general es la degenerativa. Y como les había mencionado hace rato, ¿no? Una degenerativa, en este caso cálcica, va a ser más frecuente en pacientes añosos, ¿no? Edad adulta de tercera edad, ¿no? Tercera edad. No, pero eso no quiere decir que los jóvenes no pueden sufrir, ¿no? Porque los jóvenes, si tienen esta enfermedad en los jóvenes, probablemente tengan una válvula bicúspide, ¿no? Válvula bicúspide, que es más frecuente en edad joven. Ya. Una causa subvalvular, ¿no? Aparte de lo que es de causa valvular, es la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, ¿no? Que ya les he mencionado, que su soplo va a aumentar al valsalva, aumenta al valsalva, ¿no? Solamente dos patologías que aumentan al valsalva, ¿no? Lo que es la miocardiopatía hipertrófica obstructiva y el prolapso mitral. Entonces, puede generar este soplo, básicamente, este es un ejemplo de una miocardiopatia hipertrófica obstructiva, ya asimétrica, en la cual va a haber un aumento de una hipertrofia del músculo del tabique interventricular. Y fíjense, acá es la válvula aórtica, pero fíjense, la estenosis está más abajo, producto de esta compresión de acá. Entonces, va a generar clínica de una estenosis aórtica, ¿no? Es una causa subvalvular. Y ahora una causa supravalvular va a estar asociada a un síndrome, ¿no? Un síndrome de Williams-Beuren, que es este de acá, ¿no? Un paciente, ¿no? Una alteración cromosómica, ¿ya? La cual el paciente va a tener hipercalcemia, retraso mental, ¿ya? Y bueno, acá, ¿no? La estenosis aórtica supravalvular y lo que es bueno, le dicen cara de duende, ¿ya? Una persona que tiene una cara de duende, ¿no? Como acá. Entonces, eso, acá la fisiopatología es similar a lo que les he mencionado, ya no lo vamos a recalcar, acá los dejo, ya. Pero me gustaría que mencionen o que aprendan lo que es la clínica, ¿ya? Más frecuente es que el paciente está asintomático, sin embargo, tienen que tener en cuenta la triada, ¿no? SAT, ¿no? SAT como triste. S de síncope, A de angina y D de disnea. Ya, pero bueno, el orden en realidad no es SAT que me gustaría que aprendan. Me gustaría que aprendan el orden en la cual están en sus teclados, pueden en su teclado de celular o de su computadora, ¿no? Que es A, S, D. Ya, ese es el orden que quisiera que aprendan. A, S, D. ¿Por qué? Porque va a ser básicamente en ese orden en la cual vamos a hablar de los pronósticos, ¿ya? El primero en aparecer es la angina, ¿no? La angina. Si aparece la angina, más o menos el pronóstico de día va a ser de 5 años. Si, bueno, luego aparece el síncope, o si tiene el síncope, el pronóstico de vida va a ser de 3 años. Y si aparece la de Disney, que es la clínica más frecuente, ya, el pronóstico de vida va a tener 2 años, ¿no? Si tiene cualquier uno de estos síntomas, va a ser ya catalogado como grave. Entonces, la angina se va a asociar a una coronariopatía, ¿no? Característica de estos pacientes que les había mencionado, ¿no? Una degeneración cálcica, ¿no? Asociado a la edad, coronariopatía, hipertensión, todo eso. Básicamente por el aumento
¿ya? El aumento de consumo de oxígeno por ese corazón hipertrofiado, ¿no? Estenosis, hipertrofia concéntrica, ¿no? Entonces, por ese corazón hipertrofiado. El síncope generalmente va a ser de esfuerzo, y esto básicamente es por el flujo escaso que va a pasar por la aorta, ¿no? La aorta va a pasar, ¿no? Un flujo escaso, ¿no? Por esa estenosis de la válvula. Entonces, va a llegar un menor flujo al cerebro, ¿ya? Entonces, como va a llegar un menor flujo, va a causar un síncope, o incluso puede haber mareos. Y la disnea, básicamente, ya, pues, no, por el flujo retrógrado, que va a ser que bueno, ya es un criterio de pronóstico de 2 años, ¿no? De vida. Cualquiera cualquier paciente que sufra ya que tenga clínica, básicamente va a requerir una intervención, ¿no? Ya sea quirúrgica o con un stent, ¿no? El examen físico, pregunta de examen, va a ser un pulso parvus, como se había mencionado, que es una amplitud disminuida, ¿no? Chata. Y tardus, a diferencia, ese es el antónimo de Seller, ¿no? Si Seller tenía un inicio y una terminación rápida, el tardus va a tener va a ser más prolongado, ¿no? Lo que es el inicio y la finalización. Entonces, más o menos, si el pulso es así, normalmente, ya este de acá es el pulso con su escotadura así. Entonces, un pulso parvus tardus va a ser pulso aplanado y va a ser con una terminación más prolongada, ¿no? Desde acá es el pulso parvus tardus, que es pregunta de examen. El choque de punta va a ser intenso, ¿no? Y la auscultación va a ser un soplo sistólico, ¿no? Si se fija, el corazón, esa estenosis va a causar el soplo al momento de la sístole, ¿no? Al momento de querer vencer esa fuerza, ¿no? Por eso es sistólico. Y romboidal, ¿no? O también en diamante le dicen, o crescendo, decrescendo. Ya, esos otros nombres. Y se recuerdan la insuficiencia mitral que se irradiaba hacia la axila, de acá, la estenosis aórtica se va a irradiar hacia el cuello, ¿no? Hacia las carótidas, ¿no? El segundo ruido se puede desdoblar, y si disminuye el segundo ruido o incluso está ausente el segundo ruido, ya va a ser un criterio de gravedad también. Un criterio de gravedad. ¿No? Entonces aquí está el corazón, aquí es la válvula aórtica, entonces el soplo se va a este, prolongar, se va a irse hacia el cuello, ¿no? Se va a escuchar ahí también. Entonces acá vamos a ver pues, ¿no? El soplo característico, que es en diamante, pero en una fase avanzada, ya, el soplo igual, ¿no? Se puede prolongar, ¿no? Se puede prolongar. Y acá, lo que son va a haber un desdoblamiento, ya, un desdoblamiento del segundo ruido, pero en un grave incluso se van a invertir lo que es el inicio del cierre de las válvulas, ¿no? De manera de que la válvula pulmonar se va a cerrar antes que la válvula aórtica, pues, ¿no? Incluso puede existir un desdoblamiento paradójico, le dice. Entonces, en exámenes complementarios va a haber hipertrofia ventricular izquierda, un infradesnivel del ST, inversión de la onda T. En la radiografía del tórax, acá, el borde del ventrículo derecho, ¿no? Apexiano va a estar prominente, redondita. Y bueno, la aorta ascendente va a estar más dilatada, ¿no? Producto de una estenosis acá, ¿no? Y signos de gravedad, bueno, la que me gustaría que se aprendan es esta, ¿no? Que un área, ¿no? De la estenosis sea menos igual que la estenosis mitral, ¿no? Menos de 1 centímetro cuadrado. Ahora, de la insuficiencia aórtica, vamos a hablar de que las causas más frecuentes, ¿no? En la crónica es la fiebre reumática, ¿no? La fiebre reumática básicamente va a ser causas frecuentes de insuficiencia aórtica, estenosis mitral y estenosis tricuspidia, ya, generalmente, ya, esas son las causas más frecuentes. Entonces, eso es en la causa valvular, pero en la causa puede también haber causas de extravalvulares como el síndrome de Marfan, ¿no? Una enfermedad caracterizada por alteración del tejido conjuntivo, caracterizada por la alteración de la proteína fibrilina 1, tipo 1, en la cual puede dilatar lo que son los vasos, ¿no? En especial la aorta, ¿no? Por acumulación de este material, de manera de que la válvula no se va a cerrar, ¿no? Si lo va a dilatar, lo va a desplazar hasta cierta parte, entonces no va a haber un buen cierre. En las causas agudas
Puede estar la lesión valvular como una endocarditis, ya que es la más frecuente, la que es más frecuente agudo, y una disección de la raíz aórtica, ¿no? ¿Y qué es eso? Básicamente, que acá está la capa de la íntima, por ahí va a haber una solución de continuidad de la íntima y la sangre se va a extravasar o se va a ir hacia este, entre las capas de la aorta, pues, ¿no? Se va a acumular acá, entonces también lo va a dilatar, pues, ¿no? Lo va a dilatar a este nivel, ¿no? De esta manera causando también la insuficiencia aórtica. Entonces, en síndrome de Marfan, este es un paciente con síndrome de Marfan, si se fijan, tiene brazos largos, dedos largos, ya. Algunos literaturas dicen que tiene el torso corto, ya, básicamente eso, ¿no? Estos pacientes pueden sufrir de esta insuficiencia aórtica, ¿no? Incluso pueden sufrir una disección aórtica también. La fisiopatología aquí les dejo, que básicamente se resume en la sobrecarga de volumen, del ventrículo izquierdo, ¿no? Ya, y acá vamos a hablar de la clínica. Entonces, en la clínica vamos a mencionar de este de acá. La más frecuente es una clínica eh, asintomática, sin embargo, si es que va a causar algún síntoma, va a ser esta, la disnea. Ya, la disnea es la clínica más frecuente. Entonces, de ahí puede generarse lo que es una disnea paroxística nocturna y un edema agudo de pulmón. Entonces, en la clínica aguda es una disnea de inicio súbito, ¿ya? Puede causar hipotensión y un edema de agudo de pulmón también. En el examen físico, el pulso va a ser Magnus y Zeller, ¿ya? Va a ser un pulso saltón, ¿ya? Un pulso saltón. ¿Qué quiere decir? Es un Magnus y Zeller. Magnus es el antónimo de Parvus, ¿no? Parvus. Si Parvus era chato, el Magnus va a ser un pulso más amplio, pues, ¿no? Más amplio. Y si habla de Zeller, va a ser rápido, ¿no? Su bajada, ¿sí, no? Así de esta manera. Entonces es el pulso saltón, ¿no? Pulso Magnus y Zeller, que es pregunta de examen, ¿no? El pulso saltón, el pulso de Corrigan, el pulso de martillo de agua también le dice. Y el pulso bisfierens básicamente es como si tuviera una doble onda, ¿no? Una doble onda está el pulso arterial, ¿no? Y que indica ya gravedad de una insuficiencia aórtica. Y el signo de Mioced es básicamente un signo en la cual va a haber una oscilación. Ser más perceptible. A ver, creo que casi. Ser más perceptible cuando el paciente permanece quieto y da la sensación Ahí. de que el paciente estuviera saludando con la cabeza. Ajá, básicamente si se fijan, el paciente va a tener movimientos oscilantes en vaivén de la cabeza que se van a coordinar con los sístole, ¿no? Con la sístole, bueno, con los pulsos cardíacos en realidad, pues, ¿no? Entonces es un signo de movimiento de la cabeza que va a estar coordinado, ¿no? Con los latidos del corazón. Ya, ese es el signo de Mioced. El signo de Hill, básicamente, va a ser una diferencia de las presiones, ya, de las presiones arteriales de las extremidades inferiores con las extremidades superiores. Ya una diferencia más de 30 se podría decir, ¿no? Que es positivo, ¿no? El signo de Hill. El signo de Müller, básicamente es esa pulsación de la úvula, aquí está la úvula. Ya, esta úvula también va a tener una pulsación coincidente con los latidos cardíacos. Y el signo de Kink es básicamente aquí, creo que pulsación en el lecho unguial, lo cual se asocia con insuficiencia aórtica. Esto significa. Entonces, si se fijan, ahí la persona está pulsando el dedo de esta manera, ¿no? El dedo, de esta manera, que se vuelve pálido. Y si se fijan, va a haber un tipo de en el lecho pulsación. unguial, lo cual se asocia Un con tipo de pulsación. insuficiencia aórtica. Entonces, ese es el signo de Kinke, ¿ya? Que no se olviden preguntas de examen. La palpación, bueno, el latido apexiano se va a desplazar de manera diagonal, ¿ya? Se va a ir hacia acá, ¿ya? El choque de punta. La auscultación va a ser un soplo diastólico, ¿ya? Un soplo diastólico. Un soplo diastólico, ¿no? Porque esto va a causar, bueno, este anómalo, ¿no? Esta anomalía va a causarse en la diástole, pues, ¿no? En la diástole. Este es el corazón, esta es la válvula aórtica, ¿ya? Y este es el corazón. Si la sangre se va a ir hacia la eyección, ¿no? En la eyección, la sístole, el soplo se va a producir por la regurgitación de esta sangre, ¿no? Y como acá la válvula va a ser insuficiente, esta sangre va a volver. Entonces, ¿no? Va a ser más que nada en la fase de llenado, pues, ¿no? Entonces, eso.
Y el soplo de Austin-Flick, que es pregunta de examen, va a ser un soplo por una estenosis mitral relativa, ¿no? Básicamente no es una estenosis mitral como tal, pues, ¿no? Es básicamente justo cuando el corazón está queriendo bombear la sangre, ¿no? Luego va a haber una regurgitación, la sangre va a chocar también hacia, no por la acumulación de la sangre, va a querer chocar en lo que son las válvulas mitrales, ¿no? Generando este soplo de Austin-Flint, ya que también es un soplo más que nada al final de la diástole, al final de la diástole, ¿no? Por un soplo, por una estenosis mitral relativa, ya. Entonces aquí vamos a decir de que el soplo diastólico, ya, va a ser de esta manera, ya. El soplo de Austin-Flick se menciona que es meso o telediastólico, ya, telediastólico, diastólico. Ya, yo como me recuerdo de Austin-Flint con insuficiencia cardíaca, Austin-Flint. Agarro la A, que es la primera letra de esta palabra, y la única vocal que está en la segunda palabra es la I, ¿no? A-I, ¿no? Lo invierto, que es IA, ¿no? De insuficiencia aórtica. Exámenes complementarios, signos de sobrecarga, en la crónica va a haber una dilatación igual, signos de congestión pulmonar, y en el ecocardiograma va a haber una afección valvular, ¿no? O dilatación del anillo. Acá. Fíjense acá, que la sangre va a ir y va a volver, porque la válvula no está, no cierra bien, pues no cierra básicamente. Acá va a haber una cardiomegalia, ya ese es un signo ya ecocardiográfico que vamos a mencionar. Esto básicamente son las valvulopatías de cavidades izquierdas, que son las más importantes y las más frecuentes, porque aquí de las cavidades derechas, o a veces pueden ser asintomáticos o no son frecuentes como tal, ¿no? O van a ser secundarias a una alteración de las cavidades izquierdas, ¿no? Por el flujo retrógrado. Así de manera rápida, en la insuficiencia tricuspidia vamos a hablar de la etiología más frecuente, que es una incompetencia funcional secundaria, caracterizado por una alteración, por ejemplo, del ventrículo derecho, alteración de una hipertrofia pulmonar o de una cavidad, o de una cavidad izquierda, ¿no? De la cavidad izquierda. Si hablamos de manera aguda, vamos a hablar de la endocarditis infecciosa, ¿ya? Si hablamos de pacientes, usuarios de drogas de vía parenteral, vamos a tener que pensar patologías valvulares de cavidad derecha, en especial insuficiencia tricuspide, ¿no? Entonces, si en tu caso clínico te viene con un paciente que usa drogas de vía parenterales, más que en Estados Unidos, pero igual hay que tener en cuenta, la bacteria puede llegar hacia las cavidades derechas, ¿no? Y ahí puede haber una valvulopatía. Entonces, hay que tener en cuenta que es pregunta de examen. En la clínica, normalmente, si no tiene hipertensión pulmonar, es tolerada, pero si tiene hipertensión pulmonar, va a haber estas clínicas, ¿no? Hepatomegalia dolorosa, ascitis, edema de miembros inferiores y distensión yugular. Y básicamente por el flujo retrógrado, ¿no? Si es el corazón, ¿ya? Si ya, por ejemplo, que la cosa más frecuente es una incompetencia funcional secundaria, ¿no? Del corazón izquierdo, ¿no? Este ya está alterado, va a alterar la cavidad derecha, ¿no? Por el flujo retrógrado de las venas pulmonares, de las arterias pulmonares, ¿no? Que van a llegar acá. Acá también se va a alterar, ¿no? La insuficiencia tricuspida también va a tener una alteración, ¿no? Mecánica o funcional, de manera que acá también va a acumularse sangre y va a acumularse también por las venas cavas inferiores y superiores. En las superiores va a dar como clínica la distensión yugular, y en las venas cavas inferiores, como va a haber un flujo igual retrógrado, va a congestionar al hígado, bueno, va a congestionar al hígado, y si sigue acá, ¿no? La vena porta va a afectarlo, entonces acá también va a causar una acumulación de líquido, va a generar hipertensión portal, va a haber una extravasación hacia el espacio peritoneal y va a generar lo que es la citis, ¿no? Y si va más allá todavía, va a afectar los miembros inferiores y va a generar lo que es un edema, ¿no? Edema en miembros inferiores. Ya son clínicas de insuficiencia cardíaca. Bueno, en el examen físico puede haber pérdida de peso, pulso hepático, ¿no? Si vamos a agarrar el arco costal, subcostal derecho, vamos a incluso poder palpar el hígado y puede tener un latido, ¿no?
lo que es el signo de Dressler, que básicamente es un signo en el cual el paciente en el decúbito dorsal, con el talón de la mano, vamos a poner a nivel del tercero o cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, y vamos a sentir una pulsación. La auscultación va a ser un soplo sistólico, ¿ya? Más que nada en inspiración, que se va a aumentar en la inspiración, ¿no? Es el signo de Rivero-Carvalho. Ya es una maniobra en la cual que sirve para cavidades derechas que van a aumentar o van a poner más en manifiesto ese soplo, ¿no? Que va a generarse más en la inspiración, por el aumento del retorno venoso. Exámenes complementarios, bueno, aquí les menciono, ya, para que lo lean, ¿ya? Pero básicamente es signos de crecimiento del ventrículo derecho, pues, ¿no? O un bloqueo de rama derecha, por alteración de la cavidad derecha, ¿no? Y la radiografía de tórax puede haber una cardiomegalia, pero esto con tendencia hacia la parte derecha, ¿no? Un derrame pleural, ya, esto es básicamente por también un flujo de las venas ácidos, ¿no? Un flujo retrógrado ya alterado en la cavidad derecha. Y bueno, ¿no? El EKG también se puede hacer con un diagnóstico complementario para toma de decisiones. En la estenosis tricuspidia, básicamente lo más frecuente es la fiebre reumática, como les he mencionado hace rato. La clínica va a ser similar a la ya mencionada. Examen físico, puede ser un pulso con una onda gigante. Esto básicamente como acá está el corazón, acá va a estar la válvula tricuspidia, ¿no? Va a estar estenosada, al igual que la estenosis mitral. Aquí la aurícula izquierda va a aumentar en pulso, ¿no? Va a aumentar en presión para poder vencer este lumen pequeño, de manera de que la onda A va a aumentarse, ¿no? Se recuerdan que la onda A que les dije que va a tener correlación con la sístole auricular, ¿no? Con la sístole auricular. Entonces va a empezar a aumentar en amplitud, ¿no? En amplitud. ¿No? Va a haber un latido también hepático, la auscultación, al igual que la estenosis mitral, va a haber un chasquido de apertura, un ruido mesodiastólico, ¿no? Y bueno, alteraciones en el EKG de desplazamiento del corazón hacia el eje derecho, ¿no? Una onda P aumentada en amplitud, ¿ya? A esta se le llama una P pulmonare, ¿ya? Cuando la P está aumentada, ¿no? En amplitud, ¿no? En altura. La radiografía del tórax es un borde derecho de corazón prominente. En la estenosis pulmonar, la causa más frecuente va a ser congénita. Y acá vamos a mencionar un síndrome, ¿ya? El síndrome de Noonan. Ya, es básicamente un síndrome similar al Turner, pero bueno, no es por una alteración como tal de una monosomía, pero va a tener síntomas similares, ¿no? Como estatura pequeña, ¿no? Estatura pequeña y cardiopatía, ¿no? Cardiopatía. Ya, entonces, la causa más frecuente es una pulmonar congénita. La clínica más frecuente de sintomáticos, pues puede haber palpitaciones, disnea, dolor precordial. Ya, acá vamos a ver de que igual, ¿no? El pulso venoso, la onda A va a estar aumentada. Va a haber un soplo sistólico romboidal, así como la estenosis aórtica. Y bueno, acá vamos a ver signo de una hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Con esto de acá. Eso le llaman el índice de Cabrera. El índice de Cabrera es básicamente contar los cuadraditos, ¿no? Los milímetros por cuadradito, ¿no? De la onda R, ¿ya? Y luego todo ya, ¿no? Todo de acá hasta abajo. Hasta acá abajo, ¿no? O sea, R más S, ¿no? R más S. Primero R, luego R más S. No, si este índice es más de 0.5, probablemente sea una hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Este es el índice de Cabrera. Índice de Cabrera. Ya. Eso, insuficiencia pulmonar, la causa más frecuente es una dilatación de la arteria pulmonar, ¿no? Caracterizada por la hipertensión pulmonar. Más frecuentes van a ser asintomáticos. Bueno, la palpación puede haber el signo de Dressler ya mencionado, un frémito en el segundo espacio intercostal y lo que es el soplo de Graham-Still, ¿no? El soplo de Graham-Still, que es un soplo diastólico, básicamente caracterizado por la insuficiencia pulmonar. Entonces, Graham-Still correlacionado con la insuficiencia pulmonar. Entonces, los exámenes complementarios van a ser similares a los que ya mencionados, ¿no? Ya los dejo. Y bueno, acá creo que sí se escucha, si es que lo tienen en las diapositivas. Esto básicamente son los ruidos, digamos. Estos son videos en los cuales se van a escuchar básicamente los ruidos. Mira, si les dije acá, miren el desdoblamiento del fisiológico del segundo ruido, si se fija,
Mira, acá los dos componentes están demasiado cerquita, ¿ya? Si acá lo van a ver el video del tercer oído, el tercer oído seguramente va a estar un poco más adelante, ¿no? Entonces, esa es una diferencia. Y acá para terminar vamos a mencionar de una mnemotecnia que se había mencionado, ya para recordarse lo que son los soplos, ¿no? De esta manera. Si vamos a hablar, por ejemplo, de acá del SIM. ¿Qué quiere decir el SIM? Soplo SD sistólico, ¿ya? Soplo sistólico en foco mitral, ¿ya? El soplo sistólico en foco mitral va a dar lo que es probablemente sea una insuficiencia. Por eso SIM, como memoria SIM, ¿no? El SEA, soplo sistólico en foco aórtico, probablemente sea un problema de estenosis. Igual día, ¿no? El soplo diastólico en foco aórtico probablemente va a ser una insuficiencia de día, ¿no? De día. SEA es como de mar en inglés, mar. Y por último, soplo diastólico en foco mitral va a ser probablemente de causa estenótica, ¿no? Como de demonio, algo así. Y acá como que sus equivalentes, ¿no? Solamente, este de acá es para las cavidades derechas, solamente que le he cambiado la A con la P, que es su homólogo, y la M con la T, ¿no? T de tricuspidio, que también son homólogos, ¿no? Entonces, es como si diría SIM, pero lo hago como SID, ¿no? Entonces, es como si diría soplo sistólico en foco tricuspidio, ¿qué va a ser? ¿No? A la T lo veo como una M, no como SIM, entonces va a ser una insuficiencia. Acá, soplo sistólico en foco pulmonar, a la P lo veo como una A, ¿no? Como C, A, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser? Una estenosis pulmonar. Acá, un soplo diastólico en foco pulmonar, a la P lo veo como una A, ¿no? Como día, ¿no? Entonces, acá vamos a decir que es una insuficiencia pulmonar. Y acá, por último, un soplo diastólico en foco tricuspidio, lo veo como una M, ya como una M, como DEM. Entonces, esto sería una estenosis tricuspidio. Entonces, acá preguntas. Ya, entonces vamos a empezar. La primera, varón de 50 años, presenta disnea de esfuerzo y ortopnia, hipertensión arterial, soplo aórtico 3 de 6, rudo. ¿Cuál es la cosa más frecuente? Acá podemos ver palabras claves, ¿ya? 50 años de edad, ¿no? Una persona ya adulta, casi mayor. Disnea y ortopnia. Ortopnia se dice básicamente a esa disnea que va a caracterizarse por echarse, ¿no? O por estar en decúbito. Entonces, ¿qué más? Hipertensión arterial, una comorbilidad importante. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan a qué comorbilidad se asociaba? A lo que es una degeneración cálcica, ¿no? Degeneración cálcica. Un soplo aórtico 3 de 6, ¿no? Te dice que está en la aorta, ¿no? Puede ser día o puede ser SEA, ¿no? Cualquiera de los dos. Pero si lo vamos a determinar entre esas dos, por los factores de riesgo, fíjense, es una hipertensión, paciente añoso, bueno, el disnea puede estar en los dos, pero si se fija, por la edad, por la comorbilidad, podemos mencionar más que un SEA, ¿no? Una estenosis aórtica. Ya, otro. Varón de 60 años acude por disnea en pequeños esfuerzos, palpitaciones, dolor precordial, edema de miembros inferiores, pulso periférico saltón, ¿no? ¿Se recuerda? Pulso saltón de qué era? Pulso de Corrigan, ¿no? Pulso de Corrigan, pulso en martillo de agua, ¿no? ¿De quién era? Soplo protodiastólico decreciente en borde external superior y un soplo mesodiastólico en foco mitral catalogado como Austin Fleet, ¿no? ¿Se acuerdan? El soplo de estenosis mitral relativa, ¿no? De Austin Fleet, ¿no? AI, ¿no? De AI, ¿no? AI, que era una insuficiencia aórtica, ¿no? Básicamente es una insuficiencia aórtica, ¿no? Pulso saltón, ¿no? Un soplo relativo, por una estenosis mitral relativa, ¿no? De Austin Flynn, ¿no? ¿Qué sería, no? Sería una insuficiencia aórtica, ¿no? Un diastólico en borde external superior izquierdo, bueno. Esto básicamente se podría catalogar en el foco de ERP, ¿no? Porque es en el izquierdo, ¿no? Entonces es insuficiencia aórtica. ¿Durante qué parte del ciclo cardíaco está abierta la válvula aórtica? No está la válvula aórtica. Esto básicamente es una pregunta de teoría, pero básicamente vamos a mencionar que va a estar en la eyección rápida, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué? Este es el ciclo cardíaco, ¿dónde se abre? Aquí está el corazón, ya se abre, a la aórtica dice, ¿no? Entonces, solo es acá.
Ya. Entonces, acá está la válvula. Entonces se va a abrir para eyectar la sangre, pues, ¿no? Se abre para eyectar la sangre, pues, ¿no? Porque antes de esto está la contracción isovolumétrica, pues, ¿no? Y va a ser en la fase de eyección rápida, pues, ¿no? En un corazón normal, pues, ¿no? Eyección disminuye, ya podría estar hablando de una patología, pues, ¿no? Acá, ¿cuál es la causa más frecuente de embolia de origen cardíaco? ¿No? Habíamos mencionado de que las embolias generalmente es característica de la estenosis mitral, ¿no? Asociada a la patología de la fibrilación auricular, donde la aurícula va a tener una contracción ineficiente. Ni siquiera va a tener una contracción en realidad, van a ser pseudocontracciones. Va a tener contracciones por todos lados, ¿no? Porque ya va a estar insuficiente, ¿no? Ya no va contraerse por esa luz que se ha estenosado tanto que ya va a afectar a la calidad de contracción, ya no va a tener contracción. Entonces va a generar un flujo turbulento por todas partes, por esa contracción de todas partes, en la cual va a generar émbolos, ¿no? Que esto al final puede irse hacia la parte sistémica. Bueno, esta mujer de 33 años, desde hace 6 meses presenta disnea progresiva y expectoración hemoptóica. ¿Se recuerdan expectoración hemoptóica dónde era? ¿No? Expectoración hemoptóica. Al examen impulso parasternal derecho, ruidos cardíacos arrítmicos, ¿ya? Arrítmicos, soplo diastólico en ápex. Soplo diastólico en ápex. En ápex más o menos se correlaciona con el foco mitral, ¿no? Y pulso deficitario, que sería una estenosis mitral, ¿no? Pulso deficitario y ruido cardíaco arrítmico van a tener correlación con una fibrilación auricular. No le he marcado uno. Entonces, es una estenosis mitral. Mujer de 56 años acude por disnea a medianos esfuerzos, disnea paroxística nocturna, ortopnia, edema de miembros inferiores, expectoración hemoptóica, nuevamente, ¿no? Ingurgitación yugular leve, ruidos cardíacos arrítmicos, ¿no? Desdoblamiento del segundo ruido, soplo diastólico con chasquido de apertura. Chasquido de apertura. ¿No? Chasquido de apertura, ¿en qué patología era? ¿Se recuerda? ¿No? En quinto espacio intercostal líneo medio clavicular, ¿no? Diastólico, ¿no? Y chasquido de apertura en foco mitral, ¿no? Pues, ¿qué patología sería? Una estenosis mitral, ¿no? Una estenosis mitral. Aquí, mujer de 45 años procedente de la zona rural con historias múltiples de faringoamigdalitis en la adolescencia, ¿no? Consulte por disnea progresiva de esfuerzo, ortopnia y palpitaciones. Al examen se ausculta un soplo diastólico en foco mitral, acompañado de chasquido de apertura, ¿no? Chasquido de apertura. ¿Cuál es la principal causa de enfermedad valvular? ¿No? Es ser una estenosis mitral. ¿Y cuál es la causa más frecuente de una estenosis mitral? Causa reumática, ¿no? De causa reumática. La pregunta hablando de 58 años, hipertenso, ¿se recuerdan? 58 años, hipertenso, acude por presentar disnea de esfuerzo, ortopnia y disnea paroxística nocturno ocasional, ansioso, signo de Quinque. Bueno, ya acabamos, estamos ya un poquito dirigiéndonos, ¿no? ¿Qué signo de Quinque? ¿Qué era? Esa pulsación, ¿no? A la comprensión de la uña, ¿no? Pulso bigeminado, bisfierens, ¿no? ¿Qué más? Choque de punta en sexto, espacio intercostal por fuera de la línea medio clavicular, con presencia de frémito, soplo diastólico aspirativo, 4 de 6 en borde external izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces, signo de Kinge, ¿de qué patología era? De una insuficiencia aórtica, ¿no? Y pulso bigeminado ya era de una condición grave, ¿no? Choque de punta desplazada, básicamente se desplazaba de forma diagonal, ¿no? Para acumulación de sangre. Entonces, es un foco, básicamente esto lo habrán escuchado en el foco de ERP, ¿no? Un foco de ERP, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? Y también de la pulsación, fíjense. Acá acá también las presiones van a estar bastante alteradas, fíjense. El sistólico con el diastólico. Una insuficiencia aórtica, ¿no? Una insuficiencia aórtica. ¿Cuál es el tipo de soplo que caracteriza a la insuficiencia mitral que les había dicho? Que era un soplo holosistólico, ¿no? Irradiado hacia la axila. Entonces sería la A, ¿no? Entonces, ¿qué soplo que se irradiaba al cuello? Era la estenosis aórtica, ¿no? La insuficiencia mitral hacia la axila y la estenosis aórtica hacia las carótidas, no hacia el cuello. Otro, varón de 68 años, presenta disnea de esfuerzo, angina de pecho, 2 episodios de síncope. Fíjense, la triada, ¿no? SAT, ¿no?
o como quiero que se recuerden, ASD, ¿no? ASD, como los teclados, ¿no? El orden de sus teclados. Entonces, pulso lento y débil, ¿no? Débil, o sea, chato y lento, ¿no? Lento. Parvus tardus, ¿no? Parvus tardus. Soplo sistólico de baja frecuencia en el segundo espacio intercostal derecho, ¿no? En el foco aórtico, ¿no? Entonces, un soplo sistólico en el foco aórtico, ¿qué es? ¿No? Una estenosis aórtica, ¿no? Una estenosis aórtica. ¿Cuál es la causa más frecuente de insuficiencia tricuspidia? ¿Cuál sería? Ya, no pueden ser estas, ¿no? Le dije que la insuficiencia tricuspidia, la causa más frecuente es secundario. Secundario. Ya secundario al corazón izquierdo, ¿no? Que va a dar consecuencia posteriormente a una dilatación del ventrículo derecho, pues, ¿no? Si el corazón izquierdo está acá, se altera ya el corazón izquierdo, va a tener su flujo retrógrado, aquí están los capilares, va a llegar a las arterias pulmonares, al final va a empezar a afectar al ventrículo derecho, lo va a dilatar y así va a ser afectada lo que es la válvula tricuspidia. Varón de 60 años, consulta con dolor torácico, episodios de fugaces de pérdida de conocimiento al esfuerzo, ¿no? Pérdida de conocimiento, síncope, ¿no? Síncope. Ya, disnea, por ahí, dolor torácico, que es angina, la triada que les dije. Pulso parvus, ya pues no está cantado, ¿no? Choque de punta por fuera de la línea, bueno. Soplo sistólico eyectivo en región parasternal izquierda, bueno, ¿no? Entonces, aquí podemos decir de qué es, ¿no? Como no hay acá pulmonar, porque es izquierdo, probablemente sea el foco de ER, ¿no? Aórtica. Entonces, vamos a mencionar de qué es la estenosis aórtica, ¿no? Estenosis aórtica. La pregunta, acude luego del esfuerzo físico, varón de 69 años, ¿no? Oscurecimiento de la visión, llegando a perder el conocimiento, síncope, ¿no? Pulso tardus, ya ahí está cantado también. Soplo sistólico, eyectivo en región parasternal izquierda, en el foco de él probablemente, ¿no? Entonces, ¿qué sería? ¿No? También una estenosis aórtica, ¿no? Una estenosis aórtica. Aquí, mujer de 30 años, a quien se le ausculta un soplo diastólico a la altura del quinto espacio intercostal, línea media clavicular, ¿no? Entonces, aquí vamos a mencionar del foco mitral, ¿no? ¿Qué sería? Una estenosis mitral, ¿no? Bueno, eso sería todo. Agradecerle por la atención de las clases. Eso sería todo, ¿no? Será hasta otra oportunidad. Gracias.